creí que mi matrimonio era sólido, hasta que descubrí que mi querido marido ya tenía los papeles del divorcio listos antes de que yo le revelara mi infertilidad. 2 meses después, él embarazó a mi hermana. Pero antes de celebrar, tal vez debería haberse asegurado de que el bebé realmente fuera suyo. El comienzo de la farsa, si alguien me hubiera dicho que algún día contaría esta historia, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, narrando la traición más descarada que he visto y vivido. Mi nombre es Karina, tengo 38 años, y pasé la última década creyendo que tenía un matrimonio estable. Vinicius y yo nos conocimos en la universidad, construimos una vida juntos y, como cualquier pareja, tuvimos altibajos. Pero nunca imaginé que el mayor bajo llegaría con la doble puñalada que recibí. Todo comenzó cuando decidí que quería tener hijos. Ingenua, hice planes, calculé periodos fértiles, descargué aplicaciones, invertí en vitaminas y nada. El tiempo pasó y nada de embarazo. Al principio, Vinicius parecía tranquilo, me confortaba diciendo que en algún momento sucederá, pero después de un tiempo, comenzó a actuar extraño. Ese tipo de extraño que te hace preguntarte si tu matrimonio realmente está bien o si hay un iceberg adelante. Decidí investigar. Hice citas, me realicé exámenes y recibí la bomba, era infértil. ¿Mi primera reacción? Lloré, me desesperé y pensé el clásico ¿por qué yo? Después de todo, siempre me imaginé siendo madre. Pero lo que realmente me destruyó no fue la noticia, sino la reacción de Vinicius. Cuando le conté, esperaba apoyo, comprensión, tal vez un vamos a adoptar. Lo que recibí fue un silencio sepulcral seguido de un entiendo. Entiendo. Eso fue todo. Como si acabara de decir que iba a cambiar el color de mi cabello. En ese momento, sentí algo extraño, pero decidí ignorarlo. Después de todo, era una noticia difícil para los dos. El problema fue que, en lugar de apoyarme, Vinicius comenzó a alejarse. Trabajaba hasta tarde, salía sin decirme a dónde iba y, claro, esa repentina actitud extraña que cualquiera que haya sido engañado reconoce. Pero aún no sabía la peor parte. El auge de nuestra crisis llegó 2 meses después de mi descubrimiento. Fue cuando mi hermana, Débora, aquella que siempre había estado muy cercana a mi marido, apareció con un anuncio inesperado, estaba embarazada. Y fue ahí cuando el mundo se vino abajo. Porque, como descubrí después, Vinicius no perdió tiempo. Mientras yo aún procesaba mi infertilidad, él ya tenía los papeles del divorcio listos y andaba demasiado ocupado, en la cama con mi hermana. ¿Pero la mejor parte? Estaba tan seguro de que el bebé era suyo que ni siquiera consideró hacerse un examen de paternidad. Y aquí es donde comienza la ironía de la historia. No me malinterpreten, siempre supe que mi hermana Débora tenía una personalidad un poco competitiva, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. ¿Cómo lo supe? Bueno, después de enterarme de que estaba embarazada, todo fue una serie de pequeños detalles que, en retrospectiva, me gritaron la verdad en la cara. Pero al principio, me negaba a ver lo que ya estaba claro. El embarazo de Débora no fue la sorpresa más grande, aunque sí fue un giro raro. En todo este tiempo, nunca nos había hablado de una relación seria, y mucho menos de Vinicius. Sin embargo, esa noticia hizo que los demás detalles empezaran a encajar, aunque yo fuera la última en darme cuenta. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí quedarme en casa a descansar, algo que no hacía desde hacía meses. Tenía la intención de ver alguna serie para despejar mi mente, pero algo me hizo levantarme y dirigirme a la cocina. ¿Tal vez era hambre? No lo sé. Lo que sí sé es que no esperaba encontrarme con una conversación tan incómoda entre Vinicius y mi hermana. Estaban hablando en susurros, y aunque intenté acercarme sin hacer ruido, pude oír cada palabra. ¿De verdad crees que lo podemos ocultar por mucho tiempo?, le preguntó Vinicius, preocupado. ¿Qué pasa si ella descubre que el bebé es mío? Lo que pasa si... Débora lo interrumpió. Vinicius, ya lo hemos hablado, no puedes dar marcha atrás. Lo que hiciste fue un error, pero ahora estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que ella descubra todo? ¿Todo? ¿Todo? Mis piernas temblaron, y mi corazón empezó a latir desbocado. No podía ser cierto. Me quedé congelada, escuchando esas palabras, pero no podía moverme, no podía procesarlo. Durante años, había visto a Débora como la hermana menor que siempre buscaba aprobación, la que necesitaba de mi ayuda, de mi consejo. Pero aquí estaba, traicionándome de la forma más vil. Vinicius, el hombre con el que había compartido mis años más importantes, también estaba involucrado en esta maraña de mentiras. Se estaba disculpando por algo, pero no entendí bien qué. De repente, me di cuenta de que el futuro que había imaginado con él se desmoronaba. Ya no se trataba de la infertilidad o del bebé que nunca tendría, sino de una traición de dimensiones que ni siquiera podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Finalmente, sin que ninguno de ellos me notara, me retiré. Mi cuerpo entero estaba en shock, y mientras caminaba hacia la puerta de la sala, solo pude pensar en una cosa: ¿qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar esto? A la mañana siguiente, no pude decir nada. No estaba lista para enfrentarlos. Así que pasé el día en una especie de limbo emocional. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero mi cuerpo solo reaccionaba con pura parálisis. Pero lo que más me carcomía por dentro era la pregunta que no me dejaba en paz: si el bebé realmente era de Vinicius, ¿cómo se atrevían a no siquiera dudar sobre el asunto? Fue entonces cuando comencé a planear lo impensable. Lo primero que me di cuenta, después de darle 1000 vueltas a todo, fue que no podía simplemente dejarlo pasar. El destino me había puesto en esta situación, y ahora tenía que enfrentar lo que parecía una traición doble, la de mi hermana y la de Vinicius. Nadie se saldría de esto tan fácilmente. Así que decidí que tenía que confrontarlos, pero no de cualquier manera. Tenía que ser una reunión que dejara claro quién estaba en control ahora. Al principio, pensé en hacerlo de una forma sutil, como si nada estuviera pasando, pero rápidamente me di cuenta de que esa no era mi forma.
Si alguien iba a entender la magnitud de lo que había sucedido, era yo. Y si iba a quedar claro, tenía que ser con la fuerza de quien sabe lo que está perdiendo. Al día siguiente, decidí preparar una cena en casa. Quería que las cosas parecieran normales, al menos al principio. Las mesas, las sillas, los platos en la mesa, todo parecía como cualquier otro encuentro familiar. Nadie sospecharía nada. Mi hermana y Vinicius iban a creer que todo seguía igual. Al menos por un rato. Cuando todos llegaron, la atmósfera era extraña. Vinicius intentaba evitar mirarme a los ojos, y mi hermana, aunque trataba de mantener la calma, no dejaba de jugar con sus dedos. Se notaba que estaba nerviosa, y por alguna razón, eso me hizo sentir más fuerte. La verdad estaba a punto de salir, y no importaba cómo trataran de ocultarlo, ya nada sería igual. Comenzamos la cena con pequeñas conversaciones triviales, pero yo ya no estaba prestando atención a lo que decían. Mi mente se encontraba en otra parte. Cada palabra que decía era solo una excusa para observarlos más de cerca, para analizar cada gesto. Mi hermana y Vinicius no podían mirarme directamente. ¿Sabían que sabía? Eso era lo que me preguntaba. Después de un rato, la situación ya no podía seguir oculta. De repente, me levanté de la mesa sin decir una palabra. Los tres me miraron, desconcertados, pero no dije nada. Fui directamente hacia el salón, donde ya había dejado una caja con todos los documentos que necesitaba. Dejé la caja en la mesa y la abrí lentamente. Dentro, había pruebas. Mensajes de texto, correos electrónicos, fotos que no mentían. No podía creer que había llegado tan lejos, pero la evidencia estaba ahí, clara como el agua. ¿Qué es esto?, preguntó Vinicius, visiblemente nervioso. Sus palabras eran rápidas, pero mi mente no se detenía. Sabía que ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. Lo que es la verdad, respondí con calma. No me digas que no lo sabías, Vinicius. Porque te aseguro que cada uno de estos mensajes tiene una fecha y una hora muy específicas. Mi hermana intentó intervenir, pero no la dejé. Débora, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Acaso pensabas que esto no se sabría? ¿Creías que el secreto iba a durar para siempre? El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El rostro de Vinicius estaba pálido, y el de mi hermana estaba cubierto por una capa de vergüenza, pero ni ella ni él parecían dispuestos a confesar nada en ese momento. ¿Qué vas a hacer ahora?, dijo finalmente Vinicius, intentando recuperar el control de la situación. No puedes simplemente destruir nuestras vidas de esta manera. Mis vidas, respondí con un tono que reflejaba todo el dolor y la rabia que sentía. No se trata de destruir. Se trata de que la verdad salga a la luz. Y si tus palabras son las que van a acabar con nuestras vidas, entonces que sea así. Pero no voy a quedarme callada. El enfrentamiento era inevitable, y aunque ninguno de los dos quería enfrentarse a la realidad de sus acciones, yo sabía que no había vuelta atrás. Ahora que todo estaba sobre la mesa, me tocaría decidir cómo proceder. Y de alguna manera, ya no me importaba lo que sucediera después. La traición había sido mucho más dolorosa de lo que podía haber imaginado, y el remordimiento no era algo que Vinicius o Débora podían simplemente borrar. El futuro de mi relación con ellos estaba marcado por ese momento, por esa confrontación. Pero aún había algo más que debía hacer antes de que todo quedara claro. La tensión en el aire era tan densa que me costaba respirar, como si cada inhalación me ahogara un poco más. En cuanto dejé claro que tenía todas las pruebas de lo que estaba sucediendo, los tres se quedaron en completo silencio. Vinicius, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, estaba completamente desarmado, incapaz de articular una sola palabra coherente. Mi hermana, Débora, parecía haber sido despojada de toda su fachada de seguridad, su mirada estaba baja, evitando cualquier contacto visual. Yo no podía evitar sentirme satisfecha de haberlos colocado en esa posición. Tal vez sonara cruel, pero finalmente sentía que tenía el control de la situación. Durante semanas había vivido con una mezcla de rabia y frustración, temiendo que nunca llegaría al punto de poder confrontarlos con la verdad. Pero ahora, allí estaba yo, frente a ellos, con todas las cartas en la mano. Vinicius fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Karina, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Lo siento mucho, sé que te he fallado, pero esto no es el final. Su tono, lleno de súplicas y disculpas, me resultaba tan patético que no podía evitar sentir desprecio. Este hombre que había compartido mi vida durante años, que había prometido ser fiel, ahora estaba de rodillas pidiendo perdón. La ironía de la situación no me pasaba desapercibida, pero al mismo tiempo, sentía que cada palabra que salía de su boca me hería aún más. Cada disculpa que profería me recordaba lo vulnerables que nos volvemos cuando nuestra confianza se destruye. No se trata de que podamos arreglarlo, Vinicius, respondí, manteniendo la calma. Se trata de lo que hiciste y de lo que elegiste hacer, sabiendo lo que significaba para mí. Y lo peor de todo, es que ni siquiera fue una sola vez. Lo hiciste de forma repetida, sabiendo lo que tenías en casa. Débora, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. No sé por qué estás haciendo esto, Karina. ¿Por qué estás tan enfocada en destruirlo todo? ¿Qué ganas con esto? Su tono defensivo me molestó más que cualquier otra cosa. Era como si pensara que la culpa de todo fuera mía, como si yo fuera la villana de esta historia. Me miró con una mezcla de acusación y desdén, como si me estuviera culpando por todo lo que había sucedido. ¿Qué gano con esto?, repetí, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Gano mi dignidad, mi respeto y la verdad. Porque no voy a quedarme callada mientras tú, Débora, sigues metiéndote en mi vida, mientras ambos destruyen todo lo que habíamos construido. La rabia comenzaba a borbotear dentro de mí, pero me contuve. No quería perder el control, no quería dejar que ellos viesen que sus actos me habían afectado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero la verdad es que cada palabra que salía de mi boca parecía abrir una herida más profunda.
Vinicius no se atrevió a levantar la vista, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Mi hermana, por otro lado, parecía cada vez más irritada, aunque también asustada. Finalmente, levantó la cabeza y, con voz temblorosa, dijo: Karina, yo nunca quise hacerte daño. Pensé que nadie se enteraría, pensaba que todo esto lo podíamos manejar sin que nadie lo supiera. Y eso es lo peor, Débora. Pensaste que podías hacer lo que quisieras sin consecuencias. Pensaste que no me daría cuenta, respondí, cada palabra cargada de una mezcla de tristeza y enojo. Lo que no sabías es que me conoces menos de lo que creías. Lo que no sabías es que lo que yo había considerado una familia era solo una mentira. Y lo peor, es que lo hiciste con alguien que siempre estuvo cerca de mí. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de mi hermana, y no pude evitar pensar que finalmente estaba recibiendo la dosis de realidad que tanto merecía. Las mentiras que había acumulado durante meses finalmente salían a la luz, y no había forma de que las pudiera ocultar. Vinicius se levantó entonces, sin poder mirarme a los ojos, y dijo en un tono más bajo, pero firme: no sé qué quieres que haga, Karina. Ya lo he dicho, me arrepiento, lo siento mucho. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que enfrentes lo que has hecho, respondí, mi voz ahora más fuerte. Quiero que entiendas que ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. No se trata de que me arrepienta o no, se trata de que lo que construimos ya no existe más. Lo que tú y Débora hicieron destruyó todo. Y, ahora, tenemos que lidiar con las consecuencias. No sabía si mi hermana o Vinicius esperaban algún tipo de perdón, pero no podía dárselo. A esas alturas, ya no se trataba de lo que yo podía ofrecerles. Era demasiado tarde para eso. Todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Y me preguntaba si, incluso después de todo esto, serían capaces de entender el dolor que me habían causado. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio distinto, mucho más pesado. No había vuelta atrás. La verdad había sido revelada, y las piezas ya no encajaban. Ahora solo quedaba decidir qué haría yo con todo esto. Había pasado días en un torbellino emocional, entre la ira y la desilusión. Ahora, con todo al descubierto, me encontraba ante un abismo, mirando al vacío, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Miraba a Vinicius, a mi hermana, e incluso a Amanda, y todo parecía irreparable. La traición estaba tan arraigada en mi corazón que las cicatrices no se borrarían fácilmente, si es que alguna vez lo harían. Había creído en la mentira, había confiado, y todo eso se desmoronó como un castillo de naipes. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Siempre pensé que el amor era suficiente para mantener las cosas a flote, que las relaciones se podían sanar con tiempo y esfuerzo. Pero ahora me daba cuenta de que algunas heridas son demasiado profundas para ser reparadas con promesas vacías. Las acciones hablan más que las palabras, y lo que había hecho Vinicius no se podía borrar con un lo siento. Era imposible que las piezas rotas se encajaran nuevamente de la misma forma. Durante días, me pregunté si alguna vez podría perdonar a Vinicius. Cada vez que pensaba en él, veía su rostro de arrepentimiento, sus intentos de explicarse, pero al final, todo se resumía en una sola palabra: traición. No solo a mí, sino también a nuestra familia. Me había dado cuenta de que no era solo una infidelidad, era una mentira estructural, algo que se había infiltrado en las bases de nuestra relación y lo había destruido por completo. ¿Y mi hermana? Débora. Esa sensación de traición aún me quemaba más. De alguna manera, ella había sido peor que Vinicius, porque conocía mi vulnerabilidad, conocía mis miedos y deseos más profundos, y aún así decidió traspasar esa línea. La confianza que tenía en ella se había desvanecido en un suspiro. Nunca más sería la misma. A veces me preguntaba si la culpa de todo esto recaía solo en Vinicius o si, de alguna manera, ambos se habían involucrado en algo mucho más grande, más destructivo. No sabía si alguna vez lograría ver a Débora de la misma manera. Pero entonces, había algo que me cuestionaba constantemente. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Por qué me dolía tanto todo esto? Sabía que la traición me había afectado de una manera profunda, pero también sabía que tenía que ser fuerte. Había pasado por momentos difíciles en el pasado, había superado obstáculos que parecían insuperables, pero esto era diferente. Esta vez no solo era una cuestión de superar una pelea o una decepción. Esta vez se trataba de algo que afectaba mi identidad misma. Mi concepto de lealtad y amor se había puesto a prueba, y el resultado no era el que había esperado. Me preguntaba si alguna vez podría confiar en alguien de nuevo. Si alguna vez podría abrir mi corazón sin temer que, en el momento menos esperado, alguien me traicionara de la misma manera. La verdad es que me costaba creer que existiera alguna forma de redención en este escenario. Todo lo que había creído sobre el amor, sobre la familia, sobre la fidelidad, había sido destruido, y la reconstrucción no parecía una opción. Lo que más me dolía, sin embargo, no era solo lo que había hecho Vinicius, ni lo que había hecho Débora. Lo que más me dolía era cómo todo esto había afectado mi relación conmigo misma. Me sentía débil, vulnerable, y esa sensación era insoportable. Pensaba en las decisiones que había tomado en mi vida, en las veces que había permitido que la gente me pisoteara, y me preguntaba si esto era lo que realmente merecía. Sin embargo, algo en mi interior comenzaba a despertar, una chispa de resistencia. A pesar de todo el dolor, a pesar de la rabia y la desilusión, había algo que no me permitía rendirme por completo. Había sido traicionada, sí, pero aún tenía el control sobre mi vida. Aún podía tomar decisiones que me protegieran, que me hicieran fuerte. No tenía que seguir atrapada en el pasado. Podía seguir adelante, aunque el camino fuera incierto. Miraba a Vinicius, aún en esa postura de arrepentimiento, y me sentía vacía. Ya no veía al hombre con el que me casé. No veía al hombre que había amado. Solo veía a un extraño, un traidor, una sombra de lo que alguna vez fue. Y aunque parte de mí quería creer en sus palabras, parte de mí sabía que ya no importaba. Lo que había perdido no se podía recuperar.
Lo que realmente necesitaba era encontrar mi propio camino, alejarme de todo lo que me había hecho daño. No podía quedarme atrapada en una relación que me había arrancado la dignidad. Era hora de reconstruir mi vida, pero esta vez lo haría por mí misma. No necesitaría la validación de Vinicius, ni el perdón de Débora. Solo necesitaba aprender a perdonarme a mí misma. La reflexión era dolorosa, pero también liberadora. Había llegado a un punto en el que no podía seguir siendo la víctima. Tenía que tomar el control. Tenía que ser más fuerte que nunca. Y aunque el camino por delante era incierto, sabía que era lo único que podía hacer. No permitiría que la traición me definiera. Estaba agotada. Exhausta emocionalmente, física y mentalmente. Todo lo que había experimentado en los últimos días me había desgastado tanto que me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con el miedo constante de caer. Pero aún así, me mantenía erguida, intentando sostenerme con lo poco que quedaba de mí. Aunque el dolor no desaparecía, había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante. A no rendirme. En medio de todo esto, me encontré pensando en cómo compartir esta historia, este giro tan inesperado en mi vida, con otros. Quizás, al poner todo por escrito, podría darme la claridad que necesitaba para avanzar. Y aquí estoy, en este momento, escribiendo estas palabras, buscando alguna forma de comprensión. No sé si necesito consuelo o simplemente alguien que me diga que lo que siento tiene sentido. Todo ha sido tan caótico, tan doloroso, que no sé ni cómo juzgar lo que sucedió. Mis amigos me dicen que debería seguir adelante, que hay más vida fuera de la relación con Vinicius. Que el amor verdadero no se basa en traiciones, que hay personas que me valorarán por lo que soy. Pero, sinceramente, aún no lo veo claro. La lealtad, la confianza, los compromisos, todo eso parecía ser lo que definía mi relación, y ahora todo ha quedado hecho trizas. ¿Realmente es posible reconstruir algo que se ha roto tan profundamente? En cuanto a mi hermana Débora, me siento igualmente perdida. Hemos compartido tantos momentos a lo largo de los años, y aunque ella también ha sido una víctima en esta situación, la traición que cometió al acostarse con mi marido es innegable. No sé cómo podremos volver a mirarnos de la misma manera. Quizás nunca más podamos recuperar la cercanía que tuvimos. Pero también sé que el resentimiento no me llevará a ningún lado. No puedo quedarme estancada en el pasado. Sin embargo, no estoy segura de si aún puedo confiar en ella. Y, por supuesto, está Vinicius. Ese hombre con el que me casé, con el que compartí mi vida, mis sueños, mis esperanzas. ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Se puede reconstruir una relación cuando se ha perdido tanto? A veces me encuentro deseando que todo esto fuera un mal sueño, pero sé que no lo es. La realidad está aquí, frente a mí. La pregunta es si debo seguir luchando por salvar nuestra relación o si es hora de dejarlo ir. No sé si alguna vez podré mirarlo de nuevo con los mismos ojos. Por todo esto, recurro a ustedes, los que tal vez puedan darme una perspectiva más objetiva. ¿Es esta situación irremediable? ¿Estoy tomando la decisión correcta al alejarme? ¿Debería darle una segunda oportunidad a Vinicius, a Débora? O, por el contrario, debería dejarlo todo atrás y seguir adelante, sola, sin mirar atrás. Estoy completamente perdida. La traición ha dejado una marca indeleble en mí, y no sé si alguna vez podré superarla. Pero lo que más me preocupa ahora es si estoy tomando las decisiones correctas para mi bienestar emocional. No quiero quedarme atrapada en un ciclo de dolor, pero también no quiero cometer un error y arrepentirme más tarde. Por favor, ayúdenme a ver las cosas con más claridad. ¿Hay por considerar dejar todo atrás y seguir adelante? ¿O hay algo que pueda hacer para salvar esta relación y sanar las heridas que me han dejado? Actualización 1. Después de escribir la última parte, me he tomado unos días para reflexionar sobre lo que realmente quiero y necesito. A pesar de lo mucho que duele, he llegado a la conclusión de que debo tomar distancia de Vinicius. El daño que ha causado es demasiado grande para que lo ignore o lo pase por alto, y lo peor de todo es que ya no sé si alguna vez podré confiar en él nuevamente. El amor que sentía por él ha cambiado. Ya no es lo mismo, y aunque aún lo aprecio como la persona con la que compartí muchos momentos de mi vida, sé que tengo que ponerme a mí misma en primer lugar. En cuanto a Débora, he tenido algunas conversaciones con ella. Al principio, la situación parecía insostenible, y no sabía cómo íbamos a seguir adelante. Pero, sorprendentemente, hemos comenzado a reconstruir nuestra relación. No será fácil, y todavía hay mucho por sanar, pero quiero creer que la confianza entre nosotras puede restablecerse con el tiempo, aunque nunca será igual a lo que era antes. En el fondo, entiendo que el hecho de que ella haya cometido un error no la hace una persona mala, pero eso no quita el dolor que me causó. Tal vez, con el tiempo, la herida sanará, pero eso solo lo dirá el tiempo. Por ahora, me estoy centrando en mi propio bienestar, tratando de superar el caos y la confusión que invadieron mi vida en los últimos meses. He comenzado a ir a terapia, y aunque al principio fue difícil, siento que está siendo útil. Necesito entender mejor por qué permití que las cosas llegaran tan lejos y aprender a confiar en mí misma nuevamente. Porque, al final, lo que más me ha dolido en todo esto no es tanto la traición en sí, sino el hecho de que no me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, y eso me hace sentir tonta. Voy a seguir adelante, pero de una manera más consciente. Sé que el proceso no será rápido ni fácil, pero siento que es lo mejor para mí. La relación con Vinicius está rota, y aunque alguna vez pensó que podría haber una segunda oportunidad, ahora sé que no lo quiero. Tengo mucho más que ofrecerme a mí misma antes de considerar alguna relación de nuevo. Actualización 2. Quiero agradecer a todos los que han dejado sus comentarios. Me han ayudado mucho a ver las cosas desde otras perspectivas y me han dado fuerza para tomar decisiones que antes me parecían imposibles. A veces, el hecho de contar con un punto de vista exterior es lo que realmente necesita una persona para comprender su situación desde una nueva luz. Aunque mi relación con Vinicius ya no tiene vuelta atrás, estoy aprendiendo a no cargarme con culpa.
He empezado a disfrutar más de mi independencia, y poco a poco voy redescubriendo lo que significa estar sola, pero feliz. No sé lo que el futuro me deparará, pero he decidido que no voy a quedarme atrapada en el pasado. Mi relación con Débora sigue siendo incierta, pero, al menos, hemos empezado a hablar más abiertamente sobre lo que ocurrió. Hay días buenos y otros más difíciles, pero por el momento, eso es suficiente para mí. No quiero seguir sufriendo por algo que ya pasó. Quiero seguir adelante y aprender de todo esto. Gracias a todos por su apoyo. De verdad, me ha dado un gran alivio saber que no soy la única que pasa por momentos tan difíciles y que, aunque no todo tiene solución inmediata, con tiempo y esfuerzo puedo encontrar una manera de sanar. Si te gustó este contenido, no olvides dar like, comentar y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perderte ninguna actualización. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video. Hasta entonces.